quiero hacerte una pregunta que casi nadie se hace. ¿Alguna vez te imaginaste el momento exacto en que tus deudas desaparecen? No hablo del número en rojo, hablo del instante. Ese momento en el que llamas al banco y te dicen que ya no debes nada. Ese momento en el que abrís la aplicación y el saldo está limpio. Ese momento en el que por primera vez en años no le debes nada a nadie. Muchas personas imaginan ese momento y sienten alivio. Pero hay otro grupo. Un grupo que, cuando imagina ese momento, siente algo que no imaginaba. Pánico. ¿Por qué pasa esto? Porque durante años la deuda fue parte de su identidad. Soy el que siempre debe, soy el que nunca llega a fin de mes, soy el que siempre está apagando incendios. Y cuando la deuda desaparece, aparece una pregunta muy incómoda. ¿Quién sos ahora? No te hago esta pregunta para asustarte. Te la hago porque hoy vamos a hablar de algo que casi nadie explica. ¿Qué pasa después? ¿Qué haces con el dinero que antes iba al banco? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que tu cerebro no te sabotee justo cuando por fin llegas a la tan ansiada libertad? Porque sí, muchísimas personas vuelven a endeudarse exactamente después de haber salido. Muy, pero muy bienvenido al último video de la serie Deudas sin pánico. Soy Nati, especialista en reprogramación mental financiera. Y hoy no vamos a hablar de cómo pagar deudas, vamos a hablar de algo mucho más importante. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cuál es el error más común que comete la gente justo cuando termina de pagar. Un error que hace que en menos de 18 meses vuelvan exactamente al mismo lugar del que acaban de salir. Vamos a romper ese ciclo hoy mismo. Ahora necesito que entiendas algo muy importante sobre tu cerebro. Tu cerebro tiene un número que casi nunca elegiste de forma consciente, un número que se formó con los años, con lo que viste en tu casa, con lo que escuchaste sobre el dinero y con cada vez que repetiste frases como llegué a fin de mes de casualidad. Ese número funciona como un punto de ajuste, como un termostato financiero. Pensá en el termostato de tu casa. Si está configurado en 20 grados y de repente alguien abre la ventana, el sistema se activa para volver a los 20 grados. No importa si afuera hace frío o calor, el sistema siempre vuelve a la temperatura que conoce. Y tu cerebro hace exactamente lo mismo con el dinero. Imagínate que tu número interno es -1000. Ese es el lugar que tu mente conoce como normal. Entonces, un mes pasa algo distinto. De repente pagaste una deuda o te llega un dinero extra y estás en cero. Lógicamente, eso debería sentirse como un alivio inmenso, ¿no? Pero tu cerebro no lo interpreta así. Porque para tu mente el cero es un territorio desconocido. Y cuando el cerebro entra en territorio desconocido, intenta volver a lo familiar lo más rápido posible. Ahí es cuando aparecen los impulsos. Compra algo, date el gusto, préstale dinero a alguien. Y antes de que vos te des cuenta, volviste exactamente al número negativo que tenías antes, a ese que tu cerebro reconoce como familiar. ¿Te pasó alguna vez? En neurociencia esto se llama homeostasis. El cerebro intenta mantener el sistema en un punto que conoce para ahorrar energía. Por eso escúchame bien, porque tu problema nunca fue la deuda. Tu problema era el número que tu cerebro aprendió a considerar normal. La pregunta real entonces no es cómo pagas la deuda. La pregunta correcta es cómo subís tu termostato financiero. ¿Cómo logramos que tu cerebro deje de sentir que el cero es un límite y que empiece a sentir que lo natural es estar en positivo? Eso es lo que vamos a hacer ahora, con una herramienta que cambia la forma en que tu cerebro interpreta el dinero. Literalmente. Seguramente escuchaste 1000 veces hablar del famoso fondo de emergencia. Y si lo escuchaste, probablemente pensaste, sí, debería crear uno, pero nunca lo hiciste. Te voy a decir exactamente por qué. Porque se llama fondo de emergencia. Cuando tu cerebro escucha esa palabra, activa automáticamente el sistema de amenaza. Alerta, cortisol, y lo que solemos hacer con las cosas que nos producen una amenaza es simple, postergarlas. Por eso hoy no te voy a hablar del fondo de emergencias. Hoy te voy a hablar de algo muy distinto. Te voy a hablar del fondo de tranquilidad. El fondo de tranquilidad es algo que te garantiza algo muy simple, que si mañana pasa algo, tu vida no entra en pánico. Es el dinero que te devuelve el tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para decidir y tiempo para actuar sin desesperación. Cuando tu cerebro sabe que tenés 3 meses cubiertos, algo cambia físicamente en vos. Baja el cortisol, se apaga el modo supervivencia y se activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro que planifica, que crea y que toma decisiones inteligentes. Por eso grábatelo.
El fondo de tranquilidad no es solo un número, es una herramienta neurológica. ¿Cómo lo vas a armar? Siguiendo estos 4 pasos. Paso 1. Calcula tu número de dignidad. ¿Cuánto necesitas para vivir un mes con lo esencial? Vivienda, comida, servicios y salud. Sin lujos, solo lo básico. ¿Tenés el número? Ahora multiplícalo por 3. Ese es tu objetivo. Segundo, cambia el nombre. En tu aplicación, en tu planilla o en tu cuenta, escribí fondo de tranquilidad. Parece un detalle, pero ese nombre cambia radicalmente cómo tu cerebro percibe ese capital. Paso 3. Empieza con lo que tengas. No esperes el momento perfecto porque no existe. Lo que existe es el hábito. Empezá hoy con 10, con 50 o con $100, pero empezá hoy. Aclaración importante, hablo en dólares por la comunidad, pero vos convertilo a tu moneda local. Cuarto paso, cuenta separada. La distancia entre ese dinero y tus dedos es la diferencia entre conservarlo o gastarlo. Ahora quiero que imagines esta escena. Son las 11 de la noche. Te llega un mensaje con un gasto inesperado, algo que no estaba para nada en tus planes. Antes, eso te cortaba la respiración y no te dejaba dormir. Pero esta vez, abrís tu aplicación, ves tu fondo de tranquilidad y en vez de sentir pánico, sentís alivio. Eso es poder. Eso es vivir sin estar siempre a la defensiva. Y una vez que tenés esa paz, el paso siguiente es cambiar quién crees que sos frente al dinero. Hay una frase que probablemente dijiste 1000 veces. Tengo que pagar. Escúchala bien. Tengo que pagar. ¿Sentís el peso que tiene? Es obligación, es presión. Es una frase que te pone automáticamente en posición de defensa, como si el dinero fuera algo que te quitan. Ahora quiero que pruebes otra. Decí esta. Estoy gestionando mi capital. ¿Sentís la diferencia? No es un truco de autoayuda, es neurociencia del lenguaje. Cuando decís tengo que pagar, tu cerebro interpreta amenaza, deuda y castigo. Pero cuando decís estoy gestionando mi capital, la posición cambia. Ahora sos la persona que decide, la persona que administra, la persona que lidera su economía. Esa diferencia es enorme, porque la distinción entre las personas que admiras financieramente y el resto no es solo cuánto dinero tienen en la cuenta, es cómo se relacionan con él. La persona que se siente estancada dice, tengo que pagar. La persona que construye patrimonio dice, estoy gestionando. Es el mismo dinero, pero es otra identidad totalmente distinta. Ahora hablemos de una trampa que casi nadie menciona, la trampa del festejo. Cuando alguien termina de pagar una deuda grande, suele aparecer una frase automática, me lo merezco. Y después viene el gasto, un viaje, una compra, una celebración que vacía lo que recién construiste. Y ahí ocurre algo muy peligroso. Le enseñas a tu cerebro que cuando tenés dinero hay que gastarlo. Estás entrenando otra vez el mismo patrón que te llevó la deuda. Festejar está bien, pero el festejo que construye identidad es el que no tiene precio. Escribir lo que lograste, reconocer el proceso, compartirlo con alguien que entienda el esfuerzo. Ese tipo de celebración refuerza algo mucho más importante que el saldo bancario. Refuerza a la persona en la que te convertiste. Porque este es el punto que casi nadie entiende. El error más común cuando alguien termina de pagar sus deudas es volver a ser exactamente la misma persona que la metió en problemas. Si el número cambia pero la persona no, tu termostato financiero va a hacer su trabajo y tarde o temprano la deuda vuelve. El verdadero logro de esta serie no fue enseñarte a pagar. El verdadero logro fue algo mucho más profundo. Convertirte en la persona que ya no necesita endeudarse para poder vivir. Y si llegaste hasta este video, eso ya está pasando. Quiero que miremos hacia atrás por un segundo solo para que veas qué tan lejos llegaste. Vinimos de la vergüenza del primer video. Pasamos por el silencio financiero. Desarmamos juntos el mito del fracaso y aprendiste a mirar tus deudas sin pánico. Entendiste el ciclo de la culpa. Aprendiste a regular tu sistema nervioso cuando el dinero se volvió una amenaza y construiste una estrategia que hoy podés sostener. Hoy aprendiste algo todavía más importante, cómo se vive del otro lado. Porque pagar una deuda cambia un número, pero atravesar este proceso cambia a la persona. Hoy sos alguien que entiende su dinero, alguien que puede mirar su cuenta bancaria sin sentir que el estómago se cierra, alguien que ya no vive reaccionando, sino gestionando. No sos una persona perfecta, pero hoy sos un poco más libre. Y esa es la verdadera libertad financiera. No es tener millones, es no tener miedo de las decisiones que tomás con el dinero que tenés. Ahora viene la parte realmente interesante. Salir de las deudas es solo el comienzo.
porque una vez que tu cabeza deja de estar en modo supervivencia, aparece una nueva pregunta. ¿Cómo se construye realmente el dinero? ¿Cómo piensan las personas que logran estabilidad real? ¿Qué reglas están usando que nunca nos enseñaron en la escuela? Por eso, para cuando termines este video ya vas a tener lista la siguiente etapa en este canal, las reglas invisibles del dinero. Ahí vamos a hablar de lo que viene después, cómo tomar decisiones con claridad absoluta y cómo dejar de vivir a la defensiva para empezar a construir. Si querés seguir creciendo y profundizando, esa es la siguiente serie que tenés que ver. Si esta serie te sirvió, compartila. No solo lo hagas por mí, hacelo por alguien que hoy está en la situación que vos estabas ayer, en silencio y con mucha vergüenza. A veces un video es simplemente un video, pero a veces es la excusa perfecta que necesitaba para empezar, por fin, esa conversación honesta consigo mismo. Gracias por estar acá y por tomarte este tiempo para vos. Nos vemos en el próximo video.